Sería bueno aprovechar al pastor Jorge con preguntas. Levanten la mano. Leo tiene una pregunta. Ahí está. Muy bien. Leo, dale suave, no quiero que Vamos, Leo. Pegue, Leo, pegue. Bueno, de vuelta con preguntas prácticas yo. De todo, hemos hablado mucho de cuestiones de fisiología, hay una cuestión que quizás está muy descuidada en general en el mundo evangélico, sobre todo del lado formado, es el rol que tiene la esposa del pastor en la iglesia. Así, bueno, yo un poco haré como en privado, lo que pueda decir no acerca del tema. Quiere decir que tenemos un acuerdo mutuo aquí en esta mesa. Hermanos, esta es una pregunta maravillosa y bien importante debido al contexto en el cual muchos quizás vienen como de donde vienen. Muchos vienen de contextos donde la esposa del pastor es básicamente, con nombre o sin nombre, una pastora en el ejercicio de las cosas que hace. Hace unos días hablamos con alguien, ni me acuerdo si fue unos días o ayer, pero hablábamos sobre, mi esposa y yo contamos una experiencia que los dos lo vivimos juntos, pero nunca había escuchado a ella hablar del mismo punto. Y ella decía, fuimos testigos de cuando en una iglesia se rechazó a un hombre que era candidato para el ministerio, porque el argumento que dio la iglesia fue, y algunos líderes de la iglesia fue, es que la esposa es muy calladita y la esposa de un pastor no debe ser introvertida. Tiene que ser alguien que básicamente sea el alma de la fiesta, porque es la esposa del pastor. Y cuando uno piensa en los requerimientos bíblicos, uno se da cuenta, eso ni siquiera está en la escritura de una manera en la que tú puedas implicar eso de ningún lado. Hermanos, he tenido el gozo de tener a mi esposa estos días conmigo. Mi esposa no tiene que ser una conferencista, ni tiene que ser maestra de niños, tiene que ser mi esposa. Pero la razón por la que me animé cuando surgió la idea y dije, sí, es una buena idea, es porque ella sirve enseñando a otras mujeres y caminándolas y aconsejando. Y realmente yo dije, ella enseña, pero no por ser la esposa del pastor, es porque Dios en su gracia le quiso dar esos dones. El don de poder hablar con otras, de poder enseñar, de poder guiar. Pero no es algo que se establece o se demanda de la esposa de un pastor. Hay cosas que sí se demandan de la esposa de un pastor. No son sus dones, no son sus capacidades para hablar en público, ni siquiera su dimensión teológica. Pero se demanda que si va a ser la esposa de un pastor, tiene que estar dispuesta a saber que el oficio que su pastor, su esposo va a tener, es un oficio en el que van a tener que compartirnos y que quizás vamos a hacer cosas que no son iguales a la forma en la que muchos papás pueden hacer. Por ejemplo, el estar todas las noches en casa, acostar a los niños todas las noches, estar en todas las cenas, porque normalmente los pastores salen a visitar a los hermanos cuando vuelven de su trabajo y van a la casa en la noche y hacen esto por el otro lado y trabajan de esta otra manera. Y todo eso constituye una realidad en la que no se espera de ella dones extraordinarios, pero sí un entendimiento claro de que esa va a ser la realidad de la esposa de un pastor. Así que una hermana que es esposa de un pastor, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita que sea una buena cristiana, una buena miembro de su iglesia, una buena mamá y una buena esposa. Eso es lo que se requiere de una esposa de un pastor. Porque los pastores no podríamos hacer absolutamente nada. Yo no podría estar aquí o en ningún viaje si yo tendría que llamar a cada hora. Ya comieron los niños, ya los acostaste, si se durmieron temprano hoy, si tenían ropita limpia para ponerse el otro día, si se bañaron hoy. ¿Te imaginas tener que vivir así? Qué tranquilidad de salir de casa y decir, mi casa está completamente protegida por alguien que no solo me ama al Señor con toda su alma y toma el rol que Dios le dio en esta responsabilidad. Así que
No puede ser inmadura, tiene que ir creciendo. Pero no tiene que ser una heroína. Tiene que ser mi esposa. Y tiene que amar mi casa y a mis hijos. Y ser, como dice la esposa del doctor Waldron, que también estuvo en París con nosotros, decía, cuando él se va de viaje y vuelve, yo soy el que le pone todas las partes en su lugar. Como fuera un rompecabezas que termina todo roto y lo pone en orden. Si eso es lo que puede dedicarse una mujer por el resto de su vida en el ministerio, está haciéndole mucho bien a la iglesia de Cristo. Si hay un hombre que puede levantarse cada día con alegría y llegar a su casa después de la iglesia con alegría, porque en su casa le espera una mujer que lo ama y que lo sirve, que lo cuida y que se para como una guardiana a defender su alma, no hay un regalo más grande que una iglesia pudiera tener aparte de su pastor. Así que hay cosas que las esposas de los pastores sufren en silencio, y yo estoy de acuerdo. Y hablábamos con Leo, antes de eso me hablaba del deseo de escribir sobre eso, y decía, es una excelente idea, porque no hay mucho. Pero qué bueno es el cuerpo de Cristo, donde uno puede encontrar mujeres que pueden vivir las mismas cosas y aprender a abrir el alma y compartir y edificarse mutuamente. Hemos tenido la oportunidad de tener eso en muchos sentidos con diferentes mujeres, pero quizás la más cercana al corazón de mi esposa es la hermana Maggie de Michelin, la esposa del pastor Eric Michelin, la estoy cansado. Son las preguntas a la medianoche, pero hemos tenido el privilegio de sentarnos y ellos aconsejándonos como esposos, pero también ella como una mujer anciana, diciéndole, disfruta de esto, cuida de esto. Y yo tengo que decir, gracias a Dios por la mano de esas mujeres sabias que permiten que el ministerio pueda fortalecerse y quizás contestar muchas preguntas que a veces hay. La iglesia a veces puede ser un lugar complicado y para la esposa del pastor, porque se demanda de cómo se viste, cómo están los niños, tienen que ser perfectos, cuando en la iglesia la esposa del pastor es una hermana que tiene que ser amada no por ser la esposa del pastor, sino porque es nuestra hermana en Cristo. Y los hijos del pastor son niños en formación, donde hacemos bien de no ponerle estigma sobre la cabeza, diciendo, ten cuidado, acuérdate que tú eres hijo del pastor. Todo eso es parte de lo que ellos ya llevan sin necesidad que tú se lo digas. Pero qué lindo es cuando no hay trato diferente entre ellos y cualquier otro. Y si hacen algo o sobresalen en algo, no es porque son mis hijos, sino porque fueron amados, cuidados por otros que lo vieron como niños de la iglesia, que tienen que ser amados y enseñados. Si mis hijos son una figurita, entonces tú no los puedes tocar, se portan mal, pero que nadie se meta con los hijos del pastor. Pero si mis hijos son parte de la iglesia, a veces hermanas diciéndome, pastor, discúlpeme, tuve que acercarme a decirle a Nat tal cosa. Yo decirle, hermana, gracias. Y no deje de hacerlo, porque ella necesita escucharlo también de la comunidad donde Cristo nos puso. Los hijos de los pastores no son intocables, pero tienen que tratarlos con amor y con ternura, porque la presión que tenemos es una presión diferente. Pero no tiene que ser vivido de una manera traumática. Eso dejémoselo al pasado, cuando no entendíamos la reforma, cuando no vivíamos en esta preciosa eclesiología que hoy disfrutamos. En nuestra eclesiología, mis hijos son parte de la iglesia, a los que a veces hay que decir, hey gordito, no corras, siéntese, usted sabe que en la iglesia no se corre. Se lo puedo decir yo, o se lo puede decir cualquiera de los hermanos, porque él tiene que seguir las mismas reglas que el resto de niños en la congregación. Así que cuidemos a las familias pastorales. Ellos tienen que vivir cosas que a veces nosotros no vemos, pero que realmente necesitan ese apoyo. Así que velen por eso, ámenlas, en vez de demandar, pregunten qué puedo dar y qué puedo hacer. Yo he sido muy bendecido de escuchar a mi pastor en culto cuando estoy lejos y oran por mí, decir hermanos, y no se olviden
La hermana Lady está aquí con los niños. Veremos si ellos necesitan algo hasta que nuestro pastor regrese. Qué lindo que es. Qué buena bendición. Sí. ¿Podría decirse entonces que la esposa es la ayuda idónea en el ministerio? No necesariamente. Es la ayuda idónea de ese hombre. Y eso significa, yo tengo mi propia vida como hombre, donde yo necesito a mi esposa. Pero eso es algo importante que a veces se comete como un error. Mi esposa, como es mi esposa, tiene que cargar conmigo las cargas del ministerio. Mis hermanos, a mí me impusieron las manos. Yo soy el que dije que sí al ministerio pastoral. Soy yo el que tiene el llamado. Ella es mi esposa. Y yo la voy a cuidar. Y por supuesto, tiene cierta madurez y ciertas cosas que vivimos y disfrutamos del ministerio. Pero no es ella la que tiene que llevar los conflictos, las luchas y las heridas. Los esposos no deben guardar secretos con su esposa en cosas que tienen que ver con su propia vida. Pero los secretos de un hermano no deben ser compartidos con tu esposa. Las luchas que se viven en la iglesia no tienen que ser compartidas con ella. Porque yo quiero que mi esposa vaya a la iglesia el domingo y salude a todos sin ser estorbada, sabiendo los pecados que cada uno cometió en la semana, o lo que el hermano habló de mí, o el conflicto que tienen ellos en el matrimonio. Yo quiero que ella los trate y viva la experiencia de ser una cristiana, que si ella ve algo, ella lo corrige. Pero mi responsabilidad es mía como hombre de Dios. Y hay cosas donde yo la necesito. Y yo le hago preguntas muchas veces. ¿Qué piensas de este caso? ¿Qué piensas de cómo crees que debería aconsejar a esta hermana con este punto en particular? Y tengo que decir delante del Señor con libertad, me gozo en tener una mujer sabia como esposa. Pero ella no tiene que ser el complemento del ministerio pastoral. Yo tengo a otro hombre que es el complemento del ministerio pastoral. Y todos los hombres que Dios nos quiera dar, porque son los pastores de la iglesia, no sus esposas, las que tienen que llevar la carga en el sentido ministerial. Hay cosas que inevitablemente, si yo estoy deprimido por algo que pasó en la iglesia, que es ella la que tiene que poner en orden todas las partes, y la que me va a abrazar y me va a decir, todo está bien, que no sé qué pasa, yo voy a orar por ti. Y le digo, mi amor, ora por mí, y no tienes que saber qué es lo que pasa. Vale decir que en la misma línea entonces es bastante nocivo cargarle a los hijos de los pastores la presión y la responsabilidad del pastor, al menos hasta que sean nombrados, si tienen llamado celestial, ¿no? Es destructivo realmente. Yo quiero que mis hijos crezcan sabiendo la vida. Yo soy hijo de pastor y mi papá es el que se para y habla de mí, pero yo no llevo la carga de que tengo que ser pastor como mi papá, o tengo que casarme con un pastor porque mi papá es pastor. Siempre oramos y le enseñamos que amen al Señor y que lo que el Señor pone en sus corazones para hacer, lo hagan con excelencia y para su gloria. ¿Qué más yo quisiera? Tener otro Jorge Rodríguez, la siguiente generación, como un pastor bautista reformado, profesional, más elevado. Pero no es lo que yo quiero, porque el llamado no es algo que se hereda. Él puede ver todo lo que yo hago, ver todo lo que yo publico, ver todo lo que hacemos y no tener el llamado pastoral ni el anhelo de servir en la iglesia. Sí, lo que sí espero inculcarle con el alma es que sea un hombre que ame al Señor y donde esté, sea fiel en su iglesia local. Pero cargar con eso los hijos del pastor no es una buena idea. Presionarlos con eso no es una buena idea. Si ellos quieren el ministerio, que sea porque el Señor los llama a ellos. Al disfrutar un hombre que cuidó sus corazones y les enseñó la belleza del ministerio, aunque a veces en silencio lo escucharon llorar, clamando al Señor ayuda en medio de los conflictos que toda iglesia tiene. Yo no trato de pintar un panorama perfecto, pero ellos no tienen que llevar el peso que Dios nos les dio a ellos. Su peso es obedecer a sus padres y hacer lo que Cristo quiere, no arreglar los problemas. Me pasaron una pregunta. Dice, si usted considera que la postura soteriológica, doctrina de la salvación,
que uno tenga incide en su salvación. Y si alguien que tenga otra postura o soteriológica es un hermano en la fe. Bueno, esa pregunta tiene que ser un poco más específica y podemos especificarla en el ejemplo. Tener una postura diferente con respecto a la salvación, escuchen las palabras cuidadosas que voy a usar, no necesariamente significa que no sea nuestro hermano. Nosotros creemos que nuestra postura soteriológica es la postura bíblica. Creemos que es lo que le da consistencia a cómo la palabra de Dios presenta el plan de redención y la condición del hombre, y cómo eso se entiende a través de saber que Dios fue quien empezó la obra en nuestras vidas, abrió nuestros ojos, y aunque nosotros corrimos pidiendo auxilio, arrepintiéndonos y creyendo, lo hicimos porque Él cambió nuestro corazón, y por eso nos arrepentimos y creímos. Ahora, puede haber gente que no crea exactamente lo mismo, y estamos hablando de que hay diferentes maneras de pensar, y uno de los grandes problemas evangélicos es la gran inconsistencia en la que se vive en los sistemas doctrinales. Yo vine de una iglesia donde de alguna manera se enseñaba que la salvación no se perdía. Se enseñaba que el hombre tenía que arrepentirse y creer, pero era muy mal escuchado que haya un tema de elección soberana de Dios para la salvación de los hombres. ¿Qué sistema doctrinal es ese? Es muy difícil combinar. Eso no es arminianismo, eso tampoco es un completo semi-pelagianismo, eso es una forma en la que se toman ciertos puntos y se los afirma, pero no necesariamente tienen una conexión coherente el uno con el otro. Y yo decía, no me acuerdo si lo dije aquí o si lo dije en algún momento de una conversación privada, pero hermanos, me gusta darle gracias a Dios por la inconsistencia doctrinal de muchas personas. Y lo que quiero decir con esto es, agradezco que sean inconsistentes, porque si fueran consistentes hasta la última de las implicaciones de lo que están diciendo, no serían mis hermanos. Alguien que cree que el hombre puede buscar a Dios y al mismo tiempo decir, pero es una obra completamente de Dios, la salvación es del Señor, y cantan con nosotros, la salvación es del Señor. Y dice, tú no entiendes lo que estás diciendo. Si el hombre hace, toma y deja si quiere, y decir que la obra es del Señor, no estás hablando de algo que es consistente, pero doy gracias a Dios por tu vida, porque si tú me dices que la salvación es una obra de Dios, tú eres mi hermano, si crees que esa obra está en Jesucristo. Si crees que se pierde o no, esa es otra conversación con un café y algunos más. Pero no significa que tú no seas un cristiano. Así que la posición soteriológica no necesariamente dice de alguien si es o no mi hermana, en el sentido de si es diferente no es cristiano, si es exactamente igual si es cristiano, no es así. Pero hay ciertas posturas que ciertamente hacen que su postura soteriológica no sea como la nuestra y no sea cristiano por lo que dice. Si alguien cree que uno puede ser salvo por el esfuerzo o mérito humano, si uno cree que alguien es salvo porque uno hace cosas y Dios te justifica al ver esas obras, ese no es mi hermano. Y también hay una diferencia soteriológica, pero esa diferencia es de otra calidad, de otra profundidad, que me hace decir, tú y yo no somos de la misma familia. Así que lo que tenemos que tener cuidado, y permítanme hacer esta aplicación pastoral, hermanos, la gran mayoría de nosotros fue salvo antes de ser reformado. Y al decir eso, quiero recordarte algo. Los hermanos que no son reformados, no todos ellos, por supuesto, pero todos los que creen en el Evangelio, son salvos que no abrazan el mismo que nosotros. Y tenemos que aprender a hacer una distinción correcta. No es correcto llamar a cualquier hermano, pero tampoco es correcto decir, a ver, recítame los 5 puntos del calvinismo y te digo si somos hermanos tuyos. Ninguno de los dos extremos es correcto. Los hermanos, uno los reconoce, aunque a veces hablen torpemente al expresar lo que pasó en sus vidas. Tú puedes ver la marca indeleble, imborrable
del Espíritu Santo en su corazón. No lo pueden expresar, son torpes, no han sido entrenados teológicamente. Hablan quizás de una manera que tú dirías, uy, menos mal que él no entiende lo que está diciendo, porque esto sería herético. Pero tú ves la mano de Dios en sus vidas, reconociendo que son salvos por la gracia de Dios, que fue Jesucristo y es su Salvador y su Señor. Que si ellos creen que fue a través de una oración que hicieron tal día exacto y tal hora, o si creen que fue un día que pasaron al altar, pero lo importante no es si pasaron al altar o levantaron la mano. Dime qué vino después de eso. Una vida transformada, dando el fruto del Espíritu y mostrando cómo el Señor es su Señor. Solamente un necio negaría a sus hermanos mirando la marca del Espíritu Santo en sus vidas. Así que hay que aprender a encontrar un equilibrio porque no es fácil. Sería más fácil decir, este es el checklist. Si cumple o no cumple, a ver, muestra, pero cumple. Hermano, no hermano. Es mucho más difícil tomarte el trabajo de tener que conocer a las personas, interesarse por sus almas y hacerle preguntas como esta. ¿Desde cuándo conoces al Señor Jesús como tu Salvador? Su respuesta te puede decir mucho de lo que quizás desde afuera no puedes ver. ¿Por qué crees que eres salvo? ¿Qué es lo que te hace pensar que realmente has nacido de nuevo? La respuesta a esa pregunta puede decir más que la teoría sistemática que está leyendo. Así que el Señor nos ayude a encontrar un buen balance y un buen equilibrio, de que no todos son nuestros hermanos. Y hay que ser firmes en eso. No todos son nuestros hermanos. Alguien que predica la prosperidad y que lo que Dios quiere es que nadie esté enfermo y que todos tengan dinero y que él también va a la iglesia, mi hermano, no es nuestro hermano. Pero si Jesucristo es el punto de conexión y si Jesucristo es su Salvador, Él es tu hermano, aunque te moleste inmensamente el nombre de su iglesia. Que el Señor nos ayude con eso. Acá entró otra pregunta, gracias Jorge. ¿Cómo es su vida devocional y qué importancia tiene la oración en el ministerio? La vida devocional funciona de diferentes maneras en diferentes tiempos. El hecho de leer la Escritura de manera permanente es una de las cosas que tiene que ser parte de la vida devocional nuestra, y es, gracias al Señor, lo que les contaba ayer, parte de nuestra vida familiar, buscar al Señor, leyendo su palabra, meditando. También, aparte de tomar, como les había dicho, el catecismo y meditar sobre ciertas cosas, hay ciertos libros que uno tiene que leer y tiene que buscar al Señor a través de querer conocerle más. La teología es una manera muy preciosa de conocerle cuando está conectada con la devoción. Y parece mentira, pero mucha de la vida devocional que yo puedo disfrutar está conectada con clases de seminario, en donde estamos hablando de la grandeza de Dios, de lo que Dios hace. Y a veces terminamos una clase de retroalimentación llorando y diciendo, Señor, qué inmenso eres, tu misericordia es para siempre. Así que la oración es una parte importante y por supuesto siempre puede mejorar y tiene que seguir mejorando en mi vida, pero es una parte que tiene que estar conectada en todo lo que hacemos. La oración tiene que ser hecha de una manera formal, donde quizás en la oficina, donde yo tengo mi oficina, puedo pasar horas en silencio, clamando al Señor, y también momentos en los que específicamente uno tiene que tomar tiempo para orar por cosas específicas. Así que la vida devocional se basa mucho en eso, en buscar al Señor, leer su palabra, tener devocionales, leer libros que edifiquen mi alma, pero también meditar en las implicaciones prácticas del corazón con respecto a lo que tiene que ver con la teología que enseñamos. Y eso, hermanos, ha sido muy santificado para mí. Amén. Víctor, hace tu pregunta, querido. Y allá hay otro hermano que levantó la mano. Consulta, cuando en Soler la Asamblea,
que se tiene que escoger a un anciano. ¿Cuánto es la unanimidad de la votación? ¿Es un 100% de aprobación? ¿90, 95? ¿Qué porcentaje? Sí, es una excelente pregunta. Para eso tengo que dar un poquito de contexto. Toda iglesia que quiere vivir ordenada, conforme a los principios de la Escritura, necesita ciertos principios de orden que puedan establecer nuestra unanimidad con respecto a ciertos pensamientos. Y eso que preguntó Víctor es una de las cosas que tiene que estar claro. Hermanos, una iglesia se puede dividir si en una votación un candidato saca el 60% y entonces los del 60% de ese lado dicen, es nuestro candidato. ¿Acaso no es la fórmula celestial el 50-1? Pero, ¿acaso no es eso la parte clave, el 50-1? Decir, ya, la mayoría lo escogimos. Pero por el otro lado, la mitad más uno en la frase de boca. Ustedes me entendieron, El niño que le dice, bueno, perdió ayer, vamos a ver. No, eso es un pérdida. Pero, si no hay una claridad sobre ese tema, el otro 40% podría decir, pero nosotros no votamos por él. Yo no reconozco a ese hombre como mi pastor. ¿Cómo es que ustedes lo ponen como pastor si el 40% no estuvimos de acuerdo? Y esa iglesia se parte por la mitad por un asunto de que no hubo orden previo antes de poder establecer las líneas de cómo íbamos a hacer la votación sobre él. En una elección de un pastor, cuando, recuerden las fichas, el pastor presenta al candidato porque ve el reconocimiento de los hermanos y lo ha examinado. Dice, hermanos, les presento a este hombre y creo que debería ser el candidato. La iglesia dice, pastor, vamos a tomarlo como un candidato. Entonces la iglesia comienza a evaluar. En esa evaluación, lo que se espera es que los hermanos se acerquen, lo conozcan, comprueben, se les dé oportunidades para predicar, de manera que toda duda pueda ser disipada. Cuando llega la votación solemne, lo que uno espera es que haya una unanimidad. Sin embargo, aquí hay un principio claro. ¿Por qué no está en nuestra constitución como iglesia el 100%, sino el 90%? Esto lo aprendí del Dr. Waldron. Él dice, porque nunca se puede permitir que una iglesia sea secuestrada por una minoría que decide vivir en desobediencia al Señor y al simplemente no querer hacer lo que Dios quiere. ¿Te imaginas? Somos 100, 90, estamos completamente de acuerdo, 95, estamos completamente de acuerdo con él, pero hay 5 en la carne, en pecado, con cosas no resueltas, abiertamente un asunto pecaminoso, y ellos dicen, nosotros decimos que no. Si esa iglesia tuviera el 100% de aprobación como el requisito para aceptar a un pastor, los 5 hombres en la carne secuestran el voto del 95% de la iglesia. Entonces, tiene que haber una unanimidad y nosotros no esperamos menos del 90% para poder aprobar un pastor. Porque si ese hombre vivió el proceso y los hermanos lo vieron y lo evaluaron, no es preguntar si él es tu favorito, no es preguntar si a ti te cae bien. Se está preguntando, ¿este hombre cumple con las cualificaciones? ¿Este hombre sabe enseñar? ¿Este hombre sabe gobernar su casa? Y durante todo ese proceso, la iglesia o los hermanos pueden acercarse a los pastores y decir, yo tengo dudas sobre este proceso, yo tengo dudas sobre él, mire, yo escuché esto. Y entonces hay que tratar todos esos temas en el proceso. Pero si nadie habla, si todos están mirando y dicen, sí, es un buen hombre, lo que naturalmente va a pasar es que en esa votación solemne vamos a tener el 90% o más. Entonces, tiene que haber ese nivel de igualdad y de unanimidad, pero tiene que haber también un pequeño default. Si es el 100%, gloria al Señor, pero si no fuera el 100%, no importa, porque el 90% es lo que nosotros como iglesia hemos establecido para que sea un porcentaje para poder recibir eso. Así que eso es parte de los principios.
Los diáconos es lo mismo. Lo mismo con los diáconos. En iglesias que ha ayudado y que se ha puesto en la misma política, por ejemplo, la iglesia del pastor Héctor Bustamante en Guadalajara, ellos dijeron, nosotros vamos a elegir el 80%. Y está bien, una iglesia muy grande. Y ellos vieron eso con el propósito de que no se secuestrara el voto. Yo tuve el privilegio de estar en la ordenación de Fernando, un pastor con Héctor, y fue el 90 y tanto por ciento. No es que el decir 80 significa bajar el estándar, es simplemente cómo encuentras el equilibrio para que sea una unanimidad, pero que no haya secuestro de esa votación por gente que simplemente no está de acuerdo con nada. Sin razón, porque basta un voto diciendo ese hombre tiene otro hogar y ahí se termina cualquier votación. Me hago entender, esto no es un tema de ganó la mayoría, es muy inmoral, pero ganó la mayoría, no funciona así. Si hay algo inmoral, no hay votación y se termina el proceso. Pero si llegamos hasta el final del proceso, no hay inmoralidad, tiene los dones, hace su trabajo, ¿cuál sería la razón para que un miembro diga que no? Y si las tiene, como nos ha pasado, son razones de conciencia. En la última votación que hicimos para un hermano que estaba siendo enviado al ministerio, una hermana se acercó a mí y me dijo, pastor, yo tengo un problema en mi conciencia. Y le dije, mi hermana amada, hable con el hermano, trate de hablarle y confrontarle sobre lo que usted está mirando. No es un pecado malo, ¿verdad? Hay madurez en ciertas cosas. Pero le dije, vaya y hable con él. Si al hablar con él la reacción de él le da paz en su conciencia, entonces vote con libertad. Pero si no le da paz, vote que no. Y así fue. Y ese no me sirvió para poder sentarlo después y decir, mira, todos dijeron que sí, pero una hermana dijo que no y ella vino a hablar conmigo. Esto y esto. Gracias, pastor. Eso a mí me sirve para entender. Y así fue como se quedó, pero quedó claro que hay un problema allí y que a veces por actitudes inmaduras se puede herir la conciencia de las personas en cosas, chistes tontos, inmadurez, cambio de opinión sobre ciertas doctrinas. Voy a hablar como argentino, me hago el lindo en público y en privado digo cosas que no. Entonces, esas cosas no son pecados escandalosos que descalifiquen necesariamente, pero puede darle la intranquilidad a alguien que genuinamente quiere ser fiel al Señor y dice, no, yo no pienso. Sé que la iglesia va a decir que sí, pero que quede, que dije que no, para que eso pueda llevar a Dios. Eso. Adelante, hermano. Jorge, quería preguntarte respecto de, hoy hablamos del 1 de Pedro 4, del 7 al 11, con relación a la parte final, ¿no? El fruto, el fin el fruto resultante, es decir, que el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Pensaba en un caso, por ahí que me ha ocurrido, digamos, de manera recurrente, realmente por eso me sirve la pregunta, respecto del trabajo. Es decir, por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses 3:14, cuando dice que 3:14-15 dice, si no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino molestadle como hermano. Entonces, es como decir, bueno, y particularmente decía, más arriba dice, si alguno no quiere trabajar, es decir, no quiere trabajar, es una decisión que está tomando, que tampoco coma. Porque vimos que algunos de nosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Bueno, los tales andamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Sí. Entonces plantea en Tesalonicenses como ve que si hay una persona así, hay que de alguna manera señalarlo y dice y no juntarse con él. Entonces como decir, bueno, ¿qué tipo de disciplina sería, por así decirlo,
Y por un lado dice que hay que tratarlo como hermano, ¿sí? Ahora, el mismo pecado, que quiero saber si es el mismo, tal vez lo estoy entendiendo mal, en 1 Timoteo 5:8, cuando habla de las viudas, dice que si alguno no provee para los de su hogar, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, por un lado, tenés a alguien que tal vez haciendo lo mismo, tal vez en un grado diferente, pasa a ser peor que un incrédulo, y a otros simplemente hay que amonestarlo y de alguna manera separarse de él, pero tratarlo como hermano. Así que bueno, no sé si Es una excelente pregunta. Una pregunta conectada en el mismo pecado, porque no trabajar y no proveer para los suyos. La diferencia entre un pasaje y el otro es el momento de la disciplina en el que está. Piensa en esto. ¿Cómo funciona la disciplina eclesiástica? Tenemos a alguien que cuando llegas al tercer paso, vamos a decir que un hermano flojo, no quiere trabajar, se queja, empieza un trabajo y lo deja botado, se va, pero todo eso, que quizás todos conocemos hombres así, y es realmente difícil, porque te desesperas, ves a su mujer sufriendo, ves que le está dando una vida que no debería ser la vida que debe ser un hombre que ama al Señor. Y entonces, ese pecado, que aparentemente es un pecado insignificante, no es que es borracho, solo es vago. No, yo estoy tratando de hablar serio, ustedes dicen. Pero ese pecado que aparentemente no es tan inmoral, nos recuerda un principio importante. Hermanos, si yo les preguntara a ustedes en esta noche, ¿cuáles son los pecados que podrían hacer que una persona sea expulsada de la iglesia como un inconverso? Piensa en la pregunta que estoy haciendo. ¿Cuáles son los pecados que podrían hacer que una persona sea expulsada de la iglesia como un inconverso? ¿Sabes cuál es la respuesta? Cualquier pecado que no se arrepienta. Entonces, es una mujer que murmura y que es confrontada. Es un pecado social, ¿no? Es un pecado que tiene que ser tratado. Si no se arrepiente, tiene que venir testigo. Y si no se arrepiente del tercer paso, tiene que ser tratada como gentil y publicana. Una persona que se emborracha, una persona que comete adulterio, una persona que es vaga y no quiere trabajar o floja, no es esforzado en su trabajo, es alguien que requiere, por supuesto, un trato distinto en nuestra forma de relacionarnos con él. Porque puede ser, hermanos, y sin querer ser contemplativo con el pecado, hay gente que puede ser que nadie le enseñó, no tuvieron un buen padre, no le enseñaron el esfuerzo, y entonces es alguien que es así, un muchacho irresponsable. Todo eso tiene y hace la diferencia en los procesos. Es un muchacho irresponsable, listo, yo conozco a algunos así. Lo tomas, le enseñas, insistes, lo llevas al trabajo, le vuelves a buscar otro trabajo, lo vuelves a ayudar, pero llega un momento donde eso se convierte en algo que tiene que ser tratado en el segundo paso. Ahora, el ejemplo de Tesalonicenses es alguien que está en el tercer paso. Cuando tú traes a alguien, vamos a decir que se llama Pepe, y lo traes a Pepe diciendo, hermanos, con mucha tristeza hemos hecho esto, y bien largo, porque es un proceso que lleva años. Hemos ayudado, el hermano fulano le dio trabajo, lo votó, el hermano fulano lo votó, quedó mal en ese otro trabajo. Hemos estado así por 2 años. Yo confronté a Pepe sobre este pecado. Él dice que no, que eso es cosa nuestra, que es así, que él no puede trabajar. Lo llevé delante de otros hermanos varones para confrontarlo. Lo confrontaron, le hablaron firmemente, como se le habla a un hombre, sigue haciendo lo mismo. Con mucha tristeza lo traemos delante de ustedes para poder exponer este pecado. En el momento en que uno empieza el tercer paso de disciplina, los bautistas históricamente han llamado a lo que sucede allí una suspensión de la membresía. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Cuando alguien está en el tercer paso de disciplina, ese hombre se está cuestionando si ha nacido de nuevo. Su salvación se puso en tela de juicio inmediatamente. No hemos dicho que no es cristiano, pero tampoco podemos afirmar con limpia conciencia que sí lo es. Entonces él queda en un punto intermedio en donde sigue siendo hermano porque es miembro de la iglesia, porque lo hemos reconocido en el pasado, porque todavía no se ha terminado la disciplina, pero al mismo tiempo no te juntes con él
para que se avergüence, se quebrante por lo que está haciendo. Entonces, es mi hermano, pero es alguien que no está haciendo lo correcto y lo llama al arrepentimiento, lo trata como un cristiano. Primera Tesalonicenses 5 es alguien que después de pasar ese paso no se arrepiente y entonces ha negado su fe. Así que es el mismo pecado en procesos diferentes de disciplina. Es como si Pablo estuviera diciendo en un texto, estamos en el paso 3, y Pablo ve la misma historia, como imaginarnos, pero la ve fuera de la iglesia. Ese hombre ha negado su fe. Pero ese negado su fe no empezó ahí. Empezó la primera vez que votó su trabajo, que finalmente se confirma a través del proceso de disciplina. Esa es la importancia de los procesos claros que nos permiten a nosotros tener una visión de que nadie nunca se vaya de la iglesia diciendo, a mí me trataron injustamente. Porque ese no es el plan. El plan es exhortar el pecado, golpear el pecado, mostrarle que lo amamos. Y llega un momento, con lágrimas en los ojos, le tenemos que decir, tú no eres cristiano. Nosotros estamos viviendo un proceso lindo en nuestra iglesia ahora. Hay uno de los hombres que fue expulsado de la iglesia hace unos años. Comenzó a venir con fidelidad a la iglesia hace 2 años más o menos. Y ha estado viniendo. Y hace unos meses, quizás 6 meses, nos envió una carta diciendo, yo me he arrepentido de lo que hice, yo soy un cristiano, recíbame de vuelta en la membresía. Y tener ese proceso es la primera vez que nos pasa eso. Pero tenemos otras personas que han sido expulsadas de la membresía, que han vuelto a la iglesia y que están sentados allí escuchando. Y uno piensa, eso no es porque tenemos algo especial, pero por lo menos la gente se acuerda de que fue amado. Aunque un día se fue pateando al perro, decimos nosotros, se fue bravo, se fue diciendo cosas, de aquí es una iglesia legalista y se fue, pero cuando las cosas le fueron mal, regresa donde sabe que fue amado y el día que llega, ya no es algo que ni siquiera tengo que pedir, es como si fuera un gozo para la iglesia que lo ve volver, aunque no esté todavía ni en el proceso de volver ni nada, qué alegría que esté con nosotros. Y eso es parte de ser la forma orgánica de una iglesia que tiene procesos claros, donde nadie se va diciendo, a mí nunca me escucharon, a mí nadie me preguntó, a mí solo un día me llegó una carta que decía, tú ya no eres miembro nunca más. A mí los miembros de la iglesia me cortaron el rostro. Eso es lo que nunca debería pasar en una iglesia. Si estoy mal, la única manera de arrepentirme es que se muestre un proceso que no me permite esconderme detrás de los errores del proceso para yo quedar completamente desnudo y sin protección para poder verme a mí mismo y decir, fui yo el que no quiso arrepentirse. Gracias, Pastor Jorge.